Buenos días, licenciado. Mi nombre es Jorge Luis Agreda Rojas. Nosotros somos el grupo 8. Vamos a explicar sobre el Comité Mixto de Seguridad y la Resolución Ministerial 496, que es un reglamento para la conformación de un comité mixto. Bueno, la Resolución Ministerial 496-04 tiene una vinculación directa desde la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, justamente en el artículo 7 y artículo 46. En el artículo 7 nos habla de los derechos fundamentales de las personas y el régimen social. Nos dice que nos da todas las garantías y obligaciones para preservar el trabajo y el capital humano. Y en el artículo 46 nos señalan los derechos de las personas. Se establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar. Decreto Ley número 16.998 fue promulgada el 2 de agosto de 1979. Esta ley tiene como propósito garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene y seguridad y bienestar en el trabajo, lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riesgo para la salud psicofísica de los trabajadores. También se propone proteger a las personas y al medio ambiente contra los riesgos que sea directa o indirectamente, afectando a la salud, a la seguridad y el equilibrio ecológico. La Resolución Ministerial 496-04 fue promulgada el 23 de septiembre del 2004. Este reglamento está conformado para la conformación del Comité Mixto. Tiene una estructura de 10 capítulos con 23 artículos, que lo veremos más adelante. El objetivo. El objetivo de la conformación del Comité Mixto es garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgo ocupacionales durante la realización de los trabajos en las distintas instalaciones de una empresa, dentro del marco del cumplimiento de la Ley 16.998. La conformación o la constitución del Comité Mixto. Según la Resolución Ministerial 496-04, nos dice que la conformación del Comité Mixto tiene que ser de forma paritariamente, de forma en igualdad de parte del empleador y del trabajador. También nos menciona que no todas las empresas están obligadas a crear un comité mixto, solo las empresas que tuvieran de 10 a más trabajadores adelante. La conformación del comité mixto estaría conformado por un gerente, un secretario y 2 vocales. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Molio Blanco Iván. Yo les voy a hablar del concepto del Comité Mixto de Seguridad e Higiene. El concepto es el encargado del bienestar de los trabajadores y es el responsable de hacer cumplir las normas para tener un bienestar laboral. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Cómo se integra? El Comité Mixto de Higiene y Seguridad está conformado paritariamente por los empleadores y los trabajadores. Esto para llegar a un acuerdo mutuo en una reunión. Los integrantes deben ser 50 y 50. Por ejemplo, si hay 20 personas en la reunión, 10 deben ser representantes de los trabajadores y 10 de los empleadores. Vamos con la definición. La definición, como ya dijimos, es el ente encargado de hacer cumplir, en este caso, los puntos principales, que son garantizar las condiciones adecuadas, como por ejemplo en el ámbito de la salud, que el ambiente no tenga mucho ruido, también que no tenga contaminación, ya sea de humos, que
en casos exceptuales hay. Y también que el ambiente tenga un clima adecuado, o sea, que no haga mucho frío ni mucho calor, hay que brindar las condiciones para que el trabajador tenga un óptimo rendimiento. Y también en el ámbito de la higiene, que hoy en día es muy importante con el tema de la bioseguridad, usar alcohol en gel, las mascarillas, los barbijos, los pediluvios, que antes solo era se encargaba de la higiene en la empresa, pero hoy en día con esto de la pandemia hay que reforzar más esos puntos. También podemos mencionar sobre la seguridad en la empresa, que esta debe estar implementada con la señalización en cada parte de la empresa para que el trabajador ya tome las precauciones cada vez que visite cierta área, como ciertas partes son de peligro o otras partes son de área restringida. Y esto para, obviamente, precautelar el bienestar físico de los trabajadores. El punto es lograr un ambiente de trabajo libre de riesgos para la salud psicofísica de los trabajadores. Esto quiere decir que el ambiente que se desenvuelve el trabajador debe estar en continuo mantenimiento. Esto para evitar futuros accidentes, ya sea de las paredes, del piso o de la aseo en general del ambiente. Y bueno, con el último punto, que habla de proteger a las personas y al medio ambiente en general contra los riesgos que directa o indirectamente a la salud. Esto quiere decir que el comité mixto también se encarga de precautelar el ambiente interno y externo de la empresa, ya que esto es una normativa medioambiental que debe cumplir cada empresa para estar al día con el medio ambiente y con el entorno de los trabajadores. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Alejandro Pereira Calderón. Voy a hacer la parte de la historia del comité mixto. Como bien saben, el comité mixto surge como una idea llevada a ser aplicada como un conjunto de leyes hechos por los mismos empleadores y trabajadores con el fin de velar por los intereses y seguridad de cada trabajador con o sin riesgos en su actividad laboral. Pero ¿cómo surgió este comité mixto? El primer antecedente de comité paritario que incorpora a los trabajadores fue en 1964 con la elevación al Congreso Nacional de un proyecto de ley sobre condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, presentado por el doctor Arturo Iría, presidente de la Nación, y el doctor Fausto Sola, Ministerio del Trabajo. En el capítulo de un libro que proporcionó este tema de higiene con el fundamento del alto interés nacional que se manifiesta no solo en el propósito de proteger la vida, la integridad física y la salud de los trabajadores, sino asimismo en la incorporación de la legislación social del principio de la consulta y elaboración entre empleadores y trabajadores en el ámbito de la empresa y en el plano nacional. Este proyecto que fuera primer intento de la legislación antinente a la prevención del país no fue tratado ni aprobado por el Congreso. Otro intento fue en 1984 por parte de los senadores nacionales Sandy Britos y Almendra, que presentaron un proyecto de ley relativo a la creación de comités técnicos de seguridad y salubridad en el trabajo. Entre sus fundamentos señalaba que es necesario crear aquellas instancias jurídicas que permitan al trabajador participar, definir y controlar las condiciones de trabajo y organización laboral adecuadas a la condición humana. Este proyecto, que también fuera puesto a consideración de los actores sociales, no tuvo tratamiento. En 1985, el entonces asimismo trabajo Luis
Barrio Nuevo anuncia el envío del proyecto de ley sobre condiciones, medio ambiente de trabajo y salud y seguridad de los trabajadores, que contemplaba distintas instrucciones participativas. Debido a que el ministerio es reemplazado, el proyecto no se eleva al Congreso. En 1988, el diputado nacional Esteves Boero presenta un proyecto que tiene como base un trabajo realizado por el Dirección Nacional de Higiene y de Seguridad en el Trabajo, que culminó con el proyecto de la Ley de Comités de Salud y Condiciones de Medio Ambiente de Trabajo. El proyecto no tuvo tratamiento y por los antecedentes se lo consideró como una mayor solidez técnica. Llegando al año 1995 y previo a la entrada de la vigencia de la RT, el proyecto de reglamento de la Ley 24.557 intentaba dar forma a la cooperación entre los trabajadores, las empresas y las aseguradoras, tal como lo dispuesto el decreto 170/96. Las aseguradoras deberán realizar actividades permanentes de prevención de riesgos y control de condiciones y medio ambiente de trabajo. A tal fin, deberán promover la integración de comisiones paritarias de riesgo del trabajo y colaborar con su participación. En las sucesivas normativas que dictó la SRT, la integración de comisiones paritarias de un riesgo de trabajo nunca tuvo lugar, pese a que el gobernador decreto 170/96, un capítulo disponía un detalle de constitución y fundamentos de las mismas. La resolución SRT 222/98 aprueba el contenido de los formularios de evaluación para alcanzar el cuarto nivel de cumplimiento de normas de prevención y requiere la implementación de un sistema de gestión de salud y seguridad en la empresa, estableciendo entre otros requisitos la constitución de comisiones internas de seguridad en la empresa, así como contar con la documentación que avale la actividad de la comisión de higiene. En el año 2003 se dicta la resolución SRT 311/2003, Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo para el sector de televisión por cable, con un muy pobre artículo 52 sobre comité mixto. El artículo 52 del comité mixto, higiene y seguridad en el, en el trabajo se constituirá de forma obligatoria cuando la empresa esté conformada con un mínimo de 30 trabajadores y será de carácter operativo cuando las mismas posean un número inferior. Será su función crear un clima de cooperación en la empresa y fomentar la colaboración entre trabajadores y empleadores y el sindicato, a fin de promover la salud y prevenir los riesgos laborales y crear las mejores condiciones y medio ambiente de trabajo. La última normativa a nivel nacional es el del año 2007, con el decreto 249/2017, Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Minera, que representa un informe avance sobre la anterior norma, ya que dedica 9 artículos al tema y presenta una estructura mucho más organizada para el funcionamiento del comité. Yendo a nivel provincial, no hay antecedentes de normas similares en otras provincias. En el año 2012, la provincia de Buenos Aires promulga la ley 14.408 sobre comité mixto, siendo la segunda y última provincia en disponer de una normativa al respecto. El día de fecha no hay ningún antecedente de normativos, al menos que conozca el tema de participación de los trabajadores en materia de salud y seguridad en el trabajo. Los comités de higiene, de seguridad ocupacional y bienestar son organizaciones constituidas paritariamente entre trabajadores y empleadores, que se presentan de la siguiente manera: un gerente general con su presidente del comité, vicepresidente puede tener secretaría, no puede tener secretaria. Dicho presidente del comité cuenta con un representante del área administrativa y un representante del área operativa, cada uno con su respectivo vocal. Continuando con la presentación, yo voy a hablar un poquito sobre los comités en Bolivia. En este caso, en Bolivia tenemos la ley 16.998 del 2 de agosto de 1979. Esta ley es la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, aprobada mediante decreto, que tiene entre sus objetivos el garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad y bienestar de trabajo, lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riesgos,
para la salud psicofísica de los trabajadores, y entre otras es proteger a las personas y el medio ambiente general contra los riesgos que directa o indirectamente afectan a la seguridad y al equilibrio ecológico. Para esto se establece que las empresas que tengan de 10 a más trabajadores deben conformar comités de seguridad e higiene ocupacional. En el caso de que existiesen varios turnos, por ejemplo, en unas empresas industriales que trabajan 24/7 y los trabajadores tienen diferentes horarios de trabajo, deben tener representantes en cada turno. Y si tienen varias regionales, como en el caso de los bancos, por ejemplo, cada regional debe contar con un comité de seguridad e higiene ocupacional. Como siguiente punto, tenemos los artículos. En este caso, del artículo 30 al 37 nos habla de los comités mixtos. El artículo 30 habla de los comités mixtos, donde nos indica que toda empresa constituirá uno o más comités mixtos de higiene y seguridad ocupacional y bienestar, con el don de vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgo profesional. Esto para empresas de cualquier tipo de características, ya sean industriales, de servicios o comerciales. En el artículo 31 nos habla de la composición de los comités. Los comités mixtos estarán conformados por representantes de los empleados y de los trabajadores. El número de representantes estará en función de la magnitud de la empresa, a los riesgos potenciales y al número de trabajadores que cuenten con la misma. En el artículo 32 tenemos la presidencia del comité. Presidirá el comité mixto el gerente de la empresa u su representante. En el artículo número 33 tenemos la elección de representantes. La elección de los representantes laborales ante dichos comités mixtos se efectuará por votación directa de los trabajadores. Durarán en sus funciones por el lapso de 1 año, pudiendo ser reelegidos. En el caso de los bancos, de las instituciones financieras, por ejemplo, los comités se eligen cada año, sin embargo, tienen la posibilidad también de reelegirse entre, entre el directivo que fue el anterior año. En el artículo 34 hablamos de las reuniones de los comités. Los comités mixtos se reunirán mensualmente o cuando lo estimen necesario, a petición de su presidente o de los representantes laborales. En este caso en particular, por el tema de la situación emergente que suscitó por la pandemia, los comités, por ejemplo, el tema de las votaciones y de la elección de los representantes se dieron de manera virtual. En el artículo 35 hablamos de las facilidades a los comités. La empresa facilitará la labor de los comités mixtos cuando actúen en cumplimiento de sus funciones específicas, no pudiendo ejercer sobre ellos presiones, intimidaciones, represalias ni despidos a los miembros. En el artículo 36 hablamos de las funciones de los comités, que más adelante lo veremos a mayor amplitud. En el artículo número 37, por último, tenemos la remoción de representantes. El incumplimiento de las funciones precedentes de un comité de seguridad y higiene ocupacional dará lugar a la remoción total o parcial de los representantes del comité. Como siguiente punto ya mencionado, tenemos a las funciones del comité. Dentro de las funciones del comité, podemos distinguir el informarse permanentemente sobre las condiciones de los ambientes de trabajo y el funcionamiento y la conservación de maquinaria, equipo e implementos de protección personal u otros referentes a la higiene, seguridad ocupacional y bienestar en el trabajo. En el punto 2 tenemos el conocer y analizar las causas de los accidentes, controlar la presentación de denuncias y llevar una relación detallada de las actividades que se realizan dentro del comité. 3.
proponer soluciones para el mejoramiento de las condiciones, ambientes de trabajo y para la prevención de riesgos profesionales, esto en cualquier tipo de institución o empresa, ya sea industrial, comercial o de servicios. En el punto número 4 tenemos la de fomentar actividades de difusión y educación para mantener el interés de los trabajadores en acciones de higiene y seguridad. En el punto número 5 tenemos colaborar en el cumplimiento de la presente ley y las recomendaciones técnicas de los organismos competentes. Entre las funciones, como siguiente punto, tenemos las funciones de los representantes. Las funciones del presidente del Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional está entre las de presidir las reuniones, por supuesto, dirigir y moderar los debates, velar porque las funciones asignadas sean realizadas a cabalidad, servir de elemento de enlace entre la Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional y el Comité Mixto. Dentro de las funciones del secretario del Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional, tenemos a las de convocar a reuniones a propuesta del presidente, de los representantes laborales y o a petición de 2/3 partes de los miembros. Elaborar actas de asistencia a las reuniones. Elaborar las actas de reuniones en el libro determinado para el efecto y remitir copias de las mismas adjunta al informe trimestral. Realizar la clasificación de archivos y documentos necesarios para llevar a cabo una reunión o llevar a cabo los comités mixtos cuando se requiera y donde se requiera. Llevar el registro de los accidentes y enfermedades profesionales producidos a consecuencia de las labores que se realizan dentro de la empresa y otras labores que se encarga el presidente o los vocales del comité mixto. Las funciones de los vocales del Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional son las de representar los intereses de los trabajadores. Los vocales representan el conjunto de todos los miembros de la organización. Como segundo punto tenemos el constituirse en un nexo entre el Comité Mixto y el sindicato de la empresa cuando corresponda. Proporcionar la organización de eventos de capacitación referidos al tema de higiene y seguridad ocupacional. Por otro punto, tenemos participar en las inspecciones periódicas de seguridad e investigaciones de accidentes que realice el Ministerio de Trabajo en el país. Y entre otras labores que se les asigne al Comité Mixto. Gracias. Continuando con la exposición, mi nombre es Córdoba Colque Lizeth Victoria. Preguntas frecuentes. Son algunas preguntas que tenemos que conocer sobre el Comité Mixto. Empezamos con, ¿qué es el Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional? Es un equipo de trabajo partidario conformado por representantes laborales y patronales, quienes se reúnen al menos una vez al mes para tratar temas referidos a seguridad y salud ocupacional, bienestar y medicina en el trabajo dentro de la empresa. También está constituida entre el empleador y el trabajador por voto directo de la empresa para cumplir las medidas de prevención y riesgo ocupacional. La diferencia entre empleador y trabajador es que el empleador es toda persona natural o jurídica que sustenta una fuente de trabajo, además de vigilar y controlar los labores y sus dependientes. El trabajador es toda persona que representa servicios a un trabajador a cambio de una remuneración o salario. ¿Cuál es el marco normativo para esa conformación? La conformación de los comités mixtos y de higiene y seguridad ocupacional está sustentada en las leyes generales de higiene, seguridad y de bienestar, número 16998, del 2 de agosto de 1979, en su capítulo 7 de los artículos del 30 al 37. ¿Dónde aplica esa conformación? La conformación del directorio del comité mixto se aplica a toda aquella fuente de trabajo que cuente con 10 o más trabajadores. Como se puede ver en el cuadro,
Se puede decir que de 10 hasta 100 empleados tiene que tener 2 representantes por parte de la empresa, 2 representantes por parte de los trabajadores. De 101 a 200 empleados, esto se tiene que conformar 2 comités mixtos. De igual manera, tiene que estar conformado por 2 representantes de la empresa por cada comité y también por 2 representantes por cada comité. Si la empresa contara con un turno de más, como podría ser mañana, tarde o noche, se deberá conformar comité para cada turno de trabajo. En caso de que un turno de trabajo llegara a ser más de 100 trabajadores, se debe conformar un nuevo comité por cada 100 trabajadores adicionales. ¿Quiénes conforman el directorio del Comité Mixto y de Higiene y Seguridad Ocupacional? Empezamos con el presidente. Este es el representante patronal, que será el gerente de la empresa. El secretario, que es representante laboral, con voz y voto y asignado por los trabajadores. El vocal 1, representante patronal, esto es designado por la empresa. El vocal 2 es representante laboral, designado por los trabajadores. Vocales suplentes son aquellos que actúan en ausencia o impedimento temporal. Uno de los trabajadores que no esté ocupado en un cargo directivo. Es muy importante que haya suplentes en caso de emergencia. Las funciones de cada miembro. Empezamos por el presidente. Es presidir las reuniones, dirigir y modelar los debates, revelar por qué las funciones asignadas sean realizadas, servir de elementos de enlace entre el Directorio General de Higiene y de Seguridad en el Comité Mixto. Su función del secretario es convocar a reuniones a propuestas del presidente, de los representantes laborales a petición de 2/3 partes de sus miembros, la elaboración de actas de asistencia a las reuniones, realizar la clasificación de activos y documentos, llevar el registro de accidentes y de enfermedades profesionales producidas a consecuencia de las labores que se realizan en la empresa. Otros labores que se encarga el presidente son los vocales del comité mixto. Los vocales representan los actos interesantes de los trabajadores y gestionan el nombre de ellos, todas sus necesidades e intereses en el campo de higiene y seguridad y de medicina laboral. Constituirse en el nexo entre el comité mixto y el sindicato de la empresa cuando corresponda. Proporcionar la organización de eventos de capacitación referido a la toma del tema de higiene y de seguridad con la finalidad de impulsar el interés de los trabajadores y la aplicación en el lugar de trabajo. También está la participación de las inspecciones periódicas de seguridad o de investigación de accidentes que realice en el Ministerio de Trabajo de la empresa, en el planteamiento de solucionar técnicas dependientes para evitar la repetición de los miembros. Otras labores que les asigna el comité mixto. ¿Cómo se elige el miembro de los comité mixto? Están los representantes patronales, que son los miembros elegidos directamente de la alta dirección. También están los representantes laborales. Los miembros son elegidos en una asamblea realizada por los trabajadores o acto de elección organizado por un comité electoral. Los miembros del sindicato de trabajo no pueden ser miembros del directorio del comité mixto. El gerente asigna de manera libre a los representantes de la empresa cuyo mandato durará 1 año, pudiendo ser reelegidos por la siguiente gestión. Es recomendable también que estos representantes tengan conocimiento en seguridad e higiene ocupacional. ¿Qué perfil debe tener el miembro del comité mixto? Los miembros deben ser personas proactivos, tener conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, sobre todo tener voluntad en el trabajo en equipo para poder tener oportunidades de mejorar y que se pueda ejecutar en la organización. Esto es muy importante que tenga el conocimiento, ya que cualquier situación que se pueda ocurrir en la empresa puede llegar a solucionarlo o tener un manual para reaccionar a una situación de riesgo.
o un incidente que esté pasando en los trabajadores en su campo laboral. ¿Cómo se posiciona el comité mixto? Se levanta un acta de elecciones, se adjunta toda la información requerida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se entrega de esta manera oficial en la ventanilla, cada ventanilla única, y se espera la fecha de posicionamiento del mismo. Una vez analizada y aprobada toda la documentación, se otorga a la empresa un formulario de acta de constituido que deberá ser llenada por los representantes, del mismo que será remitida a la Dirección General y de Seguridad Industrial para su verificación y validez de la misma que tiene que llegar a cumplir con los requisitos establecidos de manera fija, el día y la hora para hacer procesar el acto correspondiente del cargo de funcionamiento, quienes harán la entrega respectiva del acta de posición a todos los representantes del comité mixto. ¿Qué tipo de reuniones existe y cuántas veces se debería reunir? Existen 3 tipos de reuniones, que empezamos con reunión ordinaria, que se realiza una vez al mes. Esto es de forma obligatoria. También están las reuniones extraordinarias, que se realiza cuando la necesidad de establecer alguna acción por un hecho ocurrido puede ser un accidente grave o con fatalidad, riesgo importante que podría ocasionar alguna pérdida, entre otros. También está la inspección, que se realiza luego de las reuniones para acompañar con el seguimiento de las acciones tomadas. Esto también es de manera obligatoria. Gracias. Mi nombre es Torres Susaño Álvaro Helmut. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre las acciones del comité mixto ante una emergencia, ¿no? Antes que nada, ¿qué es una emergencia? Una emergencia es un evento, suceso grave que surge debido a factores naturales o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo, pero que estos no fueron considerados en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Las acciones del comité mixto ante una emergencia, más que todo el comité mixto se va a encargar de actuar rápido, ¿no? Actuar en el momento y mitigar la emergencia o dar la solución ante esta emergencia. Pero más que todo tienen que mitigar y esperar a que lleguen las personas especializadas para controlar estas emergencias y darle la solución final, ¿no? Luego el comité mixto hará su correspondiente reporte y propondrá las posibles soluciones ante estas emergencias, ¿no? Es necesario que el comité mixto haga los reportes y los registros de estas emergencias, ya que gracias a ello van a poder controlar y dar la posible solución a las emergencias. Bueno, mi nombre es Acevedo Pomier Israel y continuando con la exposición, como ya hemos visto, los comités mixtos de seguridad siempre buscan medidas preventivas o procedimientos para evitar que los accidentes o situaciones que ocurran no lleguen a nada más de lo controlable y se eviten mayores daños. Pero hay situaciones en las cuales el peligro va más allá de un simple accidente controlable, como podría ser un desastre natural o un incendio a gran escala, que puede ser o no provocado por nosotros mismos o por algún agente externo. Y es necesario que las empresas, muy aparte de contar con los comités mixtos de seguridad, también cuenten con otro tipo de comités capaces de realizar esas funciones que son a gran escala, son más coordinativas y que ayudan en el momento en el que se da la situación. Como esos pueden ser los comités de emergencia. Los comités de emergencia tienen la principal función de la toma de decisiones en situaciones de emergencia que permitan la mitigación y la solución de ese gran problema que está ocurriendo. O sea, podemos definir que si se produjera un desastre natural como un terremoto, esos comités tienen la función de emitir operaciones coordinativas para que esta situación sea controlada y se evite más daños del entorno. Esos comités de emergencia están conformados por los gerentes, jefes de producción, jefes de personal, área de planificación, jefes de relaciones públicas
y los representantes de la Comisión de Formulación, Evaluación y Control del Plan de Emergencia. Como podemos evidenciar, esos comités, más que todo, están formados por gente que está a cargo o son gerentes o residen la función de alto mando en su departamento. ¿Esto por qué? Porque también conocen la situación, conocen su entorno y muchas veces, como tienen la autoridad, pueden tener más control en el momento de realizar esas operaciones coordinativas. Las funciones del comité de emergencia. Las principales funciones del comité de emergencias. Carajo, la cagué. Funciones del comité de emergencias. Estas se dividen en las del directorio, que tiene la de difundir la política empresarial para afrontar la situación de emergencia, o sea, la de difundir el conocimiento, los planes que se tiene por el comité para que los que están involucrados afronten la emergencia. Aprobar el plan de emergencia. Conforme vaya surgiendo el plan, ellos tienen la obligación y la función de aprobar el mismo, sin antes verificar que esté bien y correcto y que sea seguro. Nombrar los comités de emergencias según se requiera. Eso quiere decir que puede ser alguno extra, otro comité de emergencia que esté encargado de una función más específica, a unos comités operativos y los de evaluación. Apoyar y aprobar acciones que se realicen durante y después de la emergencia. Eso nos quiere decir que los comités de emergencia tienen esa función de estar constantemente apoyando al personal que se vaya a involucrar en las labores de salvamento, en caso de que sea un desastre natural, o las personas que estén poniendo su vida en ese sector que está en peligro para tratar de solucionarlo. Del Comité Central y General, las funciones que tiene este sector son las de declarar la situación de emergencia en la empresa, dirigir el proceso de formulación, preparación y aplicación del plan de emergencia, integrar la comisión de formulación, evaluación y control del plan de emergencia, facilitar la realización de actividades de la comisión, disponer la capacitación constante del personal, efectuar revisiones constantes y actualizaciones del plan de emergencia, mantener contacto con entidades, organizaciones privadas según sea necesario o se amerite. Más que todo, el Comité Central tiene esa función de estar en constante movimiento y mantener relaciones con las autoridades o los entes que se requiera para tener un mejor y más rápido actuar en la situación. Una vez concluida la situación de emergencia, ya sea de magnitud o no, es labor del Comité Mixto de Seguridad investigar las causas que dieron origen a la situación por la cual se pasó, verificar cuáles han sido las causas, por qué se ha dado y cómo se ha dado, para que en el futuro ya no se vuelvan a dar. Por eso mismo los comités mixtos de seguridad tienen la función de establecer medidas para que no vuelvan a ocurrir, y esto va de la mano con mejor capacidad de trabajadores para que tengan más conciencia del entorno y del equipo que manejan, nuevas revisiones del entorno para que dicho ambiente no presente el mismo u otro problema. Ahora les hablaré sobre cómo actuaría Infocal, la institución Infocal, ante un incendio. Bueno, antes que nada, Infocal toma las prevenciones de no se permite encender cigarrillos dentro de todo el campus, ya que como cuenta con la carrera de gastronomía, esta tiene los conductos de gas hacia diferentes tipos de aulas que se encuentran por todo el campus, y es muy peligroso, ¿no? Por ello es que está prohibido fumar dentro de Infocal, está prohibido encender cigarrillos. Todas las aulas de Infocal cuentan con la correspondiente ventilación, ¿no? Cosa de que en caso de haber alguna fuga de gas, todas las aulas tengan la correspondiente ventilación, ¿no? Para que no se acumule el gas. También cuenta con los distintos extintores en todo el campus y con la respectiva señalización en caso de alguna emergencia. Bueno, ante un incendio,
Lo primero que se haría, actuaría el comité de seguridad, que estos están capacitados para el uso de los extintores. En caso de un incendio, ellos actuarían primero, ¿no? Tratando de mitigar o apagar el incendio. Y llamarían a los bomberos también y evacuarían a los estudiantes y a los docentes y a los trabajadores de Infocal. En caso de que el incendio sea de gran magnitud, los bomberos serían los encargados de apagar completamente el incendio, ¿no? Y se esperaría el reporte de los bomberos, el cual sería usado también por el comité mixto para registrar esta emergencia de incendio y proponer su posible solución o cómo se podría evitar en un futuro este tipo de incidentes. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre algunos detalles de la resolución ministerial 496-04, ¿no? Los miembros del comité mixto, los trabajadores que se postulen deben tener algún tipo de grado de formación o conocimientos en seguridad e higiene ocupacional, y estos no deben pertenecer al directorio del sindicato de trabajadores, con el fin de evitar dualidades en sus funciones. Los designados por parte de la empresa deberán ser elegidos libremente y de preferencia entre quienes tengan experiencia en labor medicinal, higiene y seguridad ocupacional. Es recomendable que los designados sean médicos de la empresa o responsables del área del Departamento de Seguridad Industrial o jefe de alguna brigada contra incendios. Otro de los detalles de la resolución ministerial sería sobre las reuniones, ¿no? Se procederá a las reuniones siempre y cuando exista el quórum correspondiente. Este quórum es del 50% más 1. Si el comité mixto está conformado por cuatro personas en total, que sería el presidente, el secretario y 2 vocales, ¿no? Entonces, para que exista quórum, tienen que estar presentes tres de estos representantes que conforman el comité mixto. Otro, en caso de que en 2 reuniones seguidas no exista el respectivo quórum, esto deberá ser notificado a la Dirección General de Seguridad Industrial. Esto para la correspondiente remoción de los representantes que estén faltando a las reuniones. Otro, los representantes que asistan a las reuniones tendrán voz, ¿no? Serán escuchados, pero no tienen voto, ¿no? Y las decisiones que se toman en las reuniones serán aprobadas mediante votación directa y por simple mayoría. Otro, la empresa deberá facilitar el ambiente o lugar para la reunión, dar el material de escritorio y equipos requeridos por el comité mixto para la elaboración de informes correspondientes. Así también, la empresa deberá otorgar permisos a los miembros del comité mixto para su asistencia a las reuniones y a eventos de capacitación en materia de higiene y seguridad ocupacional. Para finalizar, les hablaré sobre las conclusiones, ¿no? La resolución ministerial 496-04 es de suma importancia para garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo, mediante la conformación de comités mixtos de higiene y seguridad ocupacional, conformada por empleadores y trabajadores, quienes deben conocer las condiciones de los ambientes de trabajo y analizar las causas que pueden surgir en el trabajo, ¿no? Como también las enfermedades que ocurren dentro del trabajo o la empresa
y buscar soluciones para lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riesgos para la salud psicofísica de los trabajadores. Los trabajadores deben sentirse protegidos y estar conscientes de la importancia del funcionamiento del Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional. Exigir que se cumplan las normas de seguridad, de señalización y capacitación sobre aspectos de seguridad e higiene, de acuerdo a las características de cada empresa. Gracias por su atención.